escrito de alguna forma o habríamos votado que no. El hecho de que la respaldáramos y obviamente nuestra participación está reflejada en estos números que son los números oficiales y que no son disputables, o sea, que no son cuestionables, ¿sí? Es así, así fue. Adicionalmente, también hubo una participación creciente de partes interesadas. Nunca en la ISO había habido un proceso de deliberación en base a partes interesadas. No había experiencia en eso, fue medio caótico al principio. Pero como se dijo antes, cada grupo de trabajo tenía representantes de las 6 categorías en paridad, todos valen lo mismo, y de cada categoría 2, uno desarrollado, uno en vías de desarrollo, de tal modo que aunque los sindicalistas de países en desarrollo fueran pocos, tenían que desdoblarse para estar en varios grupos, eso ocurría en la práctica, pero en un grupo más pequeño, de todas maneras estaban representados en todas partes. De manera que también desde el punto de vista sindical o de ONGs, nadie puede decir fuimos avasallados, fuimos sobrepasados o nuestra opinión fue, digamos, aplastada. Y finalmente desde el mundo sindical estaba este veto de la OIT, por lo tanto, al menos en el componente laboral nunca hubo cuestionamiento, al revés, hubo un reconocimiento más que cuestionamiento a acuerdos ya logrados en materia laboral. Por lo tanto, desde el mundo sindical, yo diría que los resultados son bastante buenos, digamos, si uno se pone en el papel de ellos, porque eran relativamente pocos, pero lograron que todo lo de OIT esté reconocido, explicitado, contenido, y que no haya ninguna contradicción con acuerdos ya logrados en materia laboral. En otros aspectos era más o menos evidente lo que iba a ocurrir, un alineamiento con ISO 14000 o gestión ambiental o OSHA 18000 en seguridad ocupacional, más o menos eran cosas evidentes que iban a estar reflejadas, digamos, pero había aspectos que eran más, digamos, complejos, como los temas laborales, los temas sindicales, los temas de subcontratación en países en desarrollo, en fin, que están bastante sólidamente reflejados y que yo diría que desde el mundo laboral se consideran logros, que se lograra consenso, así que no fuera una cosa, digamos, que fuera impuesta de unos sobre otros. Entonces, estas curvas lo que presenta son la evolución de la participación. El grupo que más creció fue el grupo gobierno, el que creció más rápido, porque cuando se partió la negociación, las personas representantes del gobierno lo que decían, nosotros no tenemos nada que ver aquí, nosotros somos responsables por naturaleza, nuestra función es la responsabilidad social, lo que hacemos por nuestra naturaleza es esta, y finalmente se fue consensuando una visión de que hay una doble dimensión desde el punto de vista del gobierno o el Estado, una dimensión organizacional, en que un municipio o un ministerio es una organización como cualquier otra que tiene trabajadores, que tiene impactos de sus decisiones, que tiene huella de carbono, que tiene procesos de subcontratación, que tiene proveedores, y desde ese punto de vista como organización es igual a cualquier otra, lo mismo una universidad, lo mismo un sindicato, etcétera, y hay una dimensión de gobierno que es promotor, que es incentivador, que genera un ambiente favorable, que para la adopción de prácticas responsables, que esa es otra dimensión que también es válida, digamos, y deseable, pero el consenso fue que hay una dimensión organizacional en el que estamos todos iguales, o sea que las buenas prácticas valen para cualquiera, independiente de si es con fines de lucro, sin fines de lucro, público, privado, todos tienen una dimensión organizacional y por lo tanto esta norma le aplica a cualquiera. Eso no era para nada consenso al principio, tampoco desde el mundo sindical, tampoco desde el mundo de ONG, siempre era en tercera persona, las empresas deben, pero este lenguaje de decir nosotros también, las empresas deben o deberían actuar de cierta manera, pero nosotros también, ser transparentes, actuar con corrección, digamos, de acuerdo a la legislación, con respeto a nuestros trabajadores, a nuestros propios trabajadores, etcétera. Eso no era consenso para nada al principio, ¿sí? Se fue construyendo esa visión compartida de que los resultados de esta norma aplican a cualquiera. Yo creo que eso es una cosa culturalmente buena, digamos, una cosa positiva. Bueno. Y participaron 42 organizaciones internacionales en el desarrollo de la norma. Aquí no están todos los logos de las organizaciones internacionales, pero 4 de ellas estuvieron presentes en el Consejo Asesor de la Presidencia del Comité, que es como un espacio, como una especie de directorio, digamos, que asesora al liderazgo de este proceso para ir tomando decisiones y es como es un comité asesor, si eso dice su nombre. Pero hubo 4 organizaciones internacionales invitadas a participar en calidad especial. Las 3 que tienen memorándum de entendimiento, que es la OSDE y la Guía para Empresas Multinacionales, el Pacto Global de Naciones Unidas
con los 10 principios de Pacto Global. DERES, digamos, representa Pacto Global en Uruguay, por lo tanto promueve estos 10 principios, están presentes. La OIT, que además tenía este veto, que nunca ejerció, pero que tenía este derecho a veto, y el GRI, el Global Reporting Initiative. ¿Por qué? Porque se reconoció que estas eran iniciativas de primer nivel, digamos, con más antigüedad, multi-stakeholder, internacionales, y que no se quería dejar afuera del proceso de toma de decisión, fundamentalmente en la búsqueda de convergencia, de acuerdo al máximo posible, ¿sí? Esa fue la lógica de la invitación de estas organizaciones que están presentes, digamos, en la norma. Aparte de otras, digamos, ¿sí? De otras 38. Muy bien. Ahora, para los países en desarrollo, ¿con qué nos podemos quedar de esta norma? De hecho, esta lámina, digamos, de alguna manera la presentó George Cachaceira, que es el presidente del comité, en el lanzamiento de la norma, más o menos, digamos, porque es un poco desordenado para exponer también el presidente del comité. Es un brasilero del norte de Brasil, entonces es extremadamente empático, pero un poco desordenado. Entonces, menos mal que hace par con un sueco que es súper ordenado, entonces, si no, habría sido un caos, digamos, así, de principio a fin habría sido caos. Bueno, lo importante, el caso específico, es que este es el grupo más grande de la historia de ISO, y además es por primera vez tenemos mayoría de países y expertos de países en desarrollo. Entonces, un punto fundamental es que esto no es una imposición del mundo desarrollado bien intencionado, que nos están imponiendo condiciones nuevas, sino que las consensuamos, las construimos juntos y tuvimos mayoría amplia, ¿sí? Y desde ese punto de vista tiene esta legitimidad que he dicho varias veces. Además, hubo un fuerte liderazgo de los países en desarrollo, un brasilero en la presidencia del comité y un sudafricano liderando la redacción de borradores. Jonathan Hanks, un académico de Ciudad del Cabo, un profesor de economía, él lideró el grupo de redacción de borradores, que físicamente fue escribiendo para proponernos al resto que diéramos retroalimentación, comentáramos, etcétera, y fue el que lideró el proceso de leer los 26.000 comentarios y capturar lo que fuera pertinente y responder lo que no, de manera que dejara razonablemente satisfecho a los que habían hecho comentarios que no eran considerados. Ese fue su trabajo, digamos, que lo lideró sin recibir remuneración. O sea, fue trabajo voluntario aportado por su universidad. Por lo tanto, un trabajo increíblemente titánico, digamos, que ha sido muy reconocido, obviamente, pero además sudafricano. Lo que también es una indicación de que fuimos capaces de hacer trabajos grandes y que han sido reconocidos como bien hechos, ¿sí? Que no hay una situación, digamos, de contexto, aunque seamos países en desarrollo, eso no significa que seamos incompetentes, ¿sí? Y luego la norma fue ratificada por todos los países latinoamericanos, todos votamos que sí, todos los que votamos, digamos, votamos que sí, excepto Cuba, que votó que no, ¿sí? Hubo un voto latinoamericano no, que fue el caso cubano, que tampoco es el ejemplo a seguir por nosotros, digamos. Entonces no es que sea el modelo de virtud ni de éxito como sociedad, y por lo tanto, Cuba fue el único de nuestra región que votó que no. Hubo 5 países que votaron que no, Cuba del lado nuestro, Estados Unidos que votó que no bastante inexplicablemente, porque ya había votado que sí antes, y cambió su voto por no, eso suele no ocurrir. O sea, uno vota que sí, y luego va a la última negociación donde se perfecciona lo que uno ya aprobó, que le pareció suficientemente bueno, y cuando uno perfecciona lo que ya siente que está bueno, no lo encuentra más malo que antes. O sea, es una cosa rara, digamos, ¿cierto? Que es un voto en retroceso, es el único caso de partida que hubo. Estados Unidos, que es un caso raro. Luego Luxemburgo, que no participó del proceso de negociación, pero tenía derecho a voto. Turquía votó que no, y la India votó que no, y votó que no siempre. Desde el día 1, cuando los términos de referencia se votaron, votó que no, y en cada instancia que se requirió el voto de la India, votó que no, siempre votó que no. Y luego todo el resto votamos que sí, hubo algunas abstenciones, pero digamos que los países que se abstienen saben que están con su abstención respaldando a la mayoría, y el voto sorprendente, inesperado, fue el de China. Porque China, que había votado que no, había hecho lobby que no, había actuado muy activamente, en Uruguay me imagino que también, el embajador o alguien del área comercial seguramente los llamó, los invitó a cenar, los presionó para que votaran que no, porque eso ocurrió en todos lados. ¿Es así? No, en el caso chileno la presión, y más de una vez.
caso chileno es lo mismo, una presión total de los chinos por conseguir el voto que no, y en la vuelta anterior, y finalmente China votó que sí. Lo que fue un poco inesperado, porque habían hecho un fuerte lobby que no. La conclusión es que China captó se veían mejor en la foto de ganador que de perdedor, y de país líder a de país que esté como mirando hacia el pasado, un poco la percepción que hay respecto de Estados Unidos. Que es una cosa bien rara, digamos, la posición norteamericana, bien inexplicable, y obviamente un caso de antiliderazgo, digamos, porque es decir, totalmente rara. Bueno, pero en todo caso 5, ¿sí? En todo caso 5. Muy bien. Y entonces, pero lo que nos importa a nosotros, de los países latinoamericanos, es que estuvimos todos en acuerdo excepto Cuba, ¿sí? Y Cuba votó que no siempre, siguiendo a China. Con poca libertad. O sea, lo que ellos decían informalmente es que ellos respaldaban a China. Y China como a último minuto cambió su voto. Yo creo que los cubanos no se enteraron, porque si no también yo creo que habrían cambiado su voto por votar que sí. Porque Cuba actúa sin ninguna libertad, ¿sí? O sea, sus representantes pueden deliberar lo que quieran, pero en la práctica el voto es un voto que no es el resultado de una deliberación nacional, digamos. O sea, es un voto que alguien decide y punto. Los chinos más o menos también, que es el gobierno chino en definitiva el que está respaldando con su voto. Ok, y además para países en desarrollo hubo fondo especial de becas, programa especial de diseminación, talleres regionales, etcétera. Hubo un esfuerzo por atraer la participación, porque hubiese legitimidad, por traducir. Hubo traducciones a un montón de idiomas, como 8 o 9 idiomas de los distintos documentos. En el caso nuestro, de los países de habla hispana, tradujimos 63 documentos de trabajo, todos los actos, las actas, los acuerdos, todos los elementos, toda la diseminación, los brochures, etcétera, 63 traducciones, lo que es un esfuerzo bastante grande, digamos, porque, claro, uno dice, digamos, la norma misma es larga, pero hubo otras 62 y todas las versiones intermedias se tradujeron de manera de que la participación fuera lo más activa posible. Muy bien, ahora, eso desde proceso, son las 9:27, 10:27, a las 10:30 es el café. Dado que vamos a entrar al contenido, y esta era la parte de proceso, y tenemos 2 minutos, si alguno de ustedes quisiera alguna precisión o aclaración respecto del proceso, yo creo que este sería el momento oportuno para hacer esa aclaración, hacer el café, volver y entrar al contenido propiamente tal de la norma, si les parece, ¿sí? Porque por los tiempos eso nos queda como bien. ¿Alguna precisión o aclaración? O sea, quedó súper claro, sí. Sería interesante conocer los argumentos que manejaron los países que votaron por no. Sí, los votos no se aceptan si no van acompañados de una explicación y argumentos técnicos. Y por lo tanto, fundamentalmente, digamos, la posición de Estados Unidos, que es el voto no más relevante, tiene que ver con 2 espacios específicos, que tiene que ver con las normas internacionales de comportamiento, que Estados Unidos tiende a no reconocer normativas internacionales que tengan más validez que las propias nacionales, y por lo tanto lo mismo ocurre con Kioto, lo mismo ocurre con un montón de normas internacionales, digamos, acuerdos internacionales que Estados Unidos no reconoce, Tribunal Internacional Penal, la Corte Internacional de Derechos Humanos. Estados Unidos no reconoce jurisdicción más allá de sus fronteras, o para sus ciudadanos más allá de sus fronteras. Entonces, ese es un tema digamos, de la tradición de Estados Unidos de no reconocer normas internacionales de comportamiento. Y el otro punto de Estados Unidos fue el tema de la complicidad, el alcance de la complicidad, porque su temor es que tienen cadenas productivas extendidas, y entonces ellos dicen hasta qué punto yo me puedo hacer responsable de una mala práctica, una violación de derechos humanos en un proveedor de proveedor que yo no tengo control. Ahora, si bien eso está súper explícito en la norma, por todos lados dice las leyes nacionales tienen prevalencia sobre una norma internacional de uso voluntario, nadie está obligando a usar la norma, o sea, son aprensiones exageradas de los norteamericanos, pero básicamente lo que están haciendo es ponerse como el parte antes de la herida, por si acaso, de manera que no les saquen en cara en el futuro que ellos aprobaron una norma que da espacio a una interpretación. Entonces, pero fundamentalmente son esos 2 puntos, o sea, son 2 párrafos en 120 páginas.
lo que para mi punto de vista es una exageración votar que no por eso, pero de todas maneras, porque además la norma no es obligatoria, no es vinculante, no es certificable, entonces, y esos elementos están clarificados de manera bastante explícita, por lo tanto no debieran ser motivo de preocupación mayor. Sin embargo, eso los llevó a votar que no, ¿sí? Y cada país, los otros, digamos, tienen sus aprehensiones. En el caso de la India, fundamentalmente su aprehensión principal es el anexo, porque en el anexo hay algunas normas privadas certificables que ellos no quieren reconocer como válidas. Les hace mucho ruido, por ejemplo, SA 8000, que es una norma certificable laboral, porque mucha empresa china en ese campo sale mal. Y por lo tanto ellos lo que decían en la India es: no queremos dar la impresión de que se esté reconociendo y se esté validando estas otras normas o herramientas en el contexto de la India, porque nosotros no las reconocemos como país, sino como Estado indio. Entonces, su propuesta era eliminar completamente el anexo, de manera de que no hubiese referencias a otros como normas certificables en materia laboral. Y el argumento que daban en las negociaciones, los de la India, es: la ventaja de India es la mano de obra barata y las pocas exigencias laborales. Si ponemos más exigencias laborales, va a encarecer la mano de obra y vamos a perder nuestra ventaja. Lo que era un argumento así como uno que ha así como desmayado, digamos, de decir, no puedo creer que este sea el argumento, pero ese era el argumento que en las negociaciones de grupos más pequeños declaraban, y decían: a nosotros no nos conviene que las normas laborales sean internacionalmente reconocidas, porque entonces India pierde su ventaja, que es mano de obra barata con pocas exigencias. De seguridad ocupacional, o sea, y hablaban así, claro, si es que si uno exige mucho en seguridad ocupacional encarece el costo, y eso hace que perdamos competitividad. Entonces, unos argumentos bien brutales, digamos, porque si uno dice: ¿qué es lo que me está diciendo con esto? O sea, que hay que validar la explotación, por decir algo. Entonces, bueno, eso es exactamente el punto. Estaban validándolo y diciendo: no nos conviene esto que exista porque nos pone en una posición incómoda. Lo mismo decían los chinos, entre paréntesis, en temas de derechos humanos, etcétera, pero finalmente igual votaron que sí, que es una cosa un poco impresionante, pero bienvenido que así haya sido. Eso. Ok, les propongo entonces ir al café, volver en 10, 15 minutos y entramos en el contenido propiamente tal. Que haya sido ratificado por 93,5% a nivel de voto, significa que el contenido es satisfactorio para una amplísima mayoría, tan amplia, digamos, que superó las expectativas en términos de resultados. Eso no significa que la norma no tenga espacio de perfeccionamiento, de mejora, de que sea perfecta, de que sea, digamos, el reflejo, digamos, de que todo el mundo haya quedado feliz. La norma es el resultado de consensos de mínimos, es en lo que logramos estar de acuerdo. Y yo veo muchos temas en el que no hubo suficiente acuerdo y que fueron dejados de lado, no porque no tengan legitimidad para unos u otros, sino que no logró tener aceptación para una suficiente mayoría, de manera de que fuera integrado, digamos, en la norma. Por lo tanto, es una norma de consensos sobre mínimos aceptados por una amplia mayoría, ¿sí? Ahora, en términos de contenido, la norma, ¿qué es lo que tiene? Tiene una estructura, un índice, en el que se define el alcance, términos de definiciones, entendiendo la responsabilidad social, qué es la historia, el contexto, en fin, yo les voy a ir dando un poco más de información de esto. 7 principios de responsabilidad social, luego una cláusula sobre reconocimiento, la toma de conciencia sobre mis responsabilidades y el involucramiento con partes interesadas, una guía de responsabilidad social y materias fundamentales, que son acciones recomendadas, expectativas, que es la parte de contenido hacia la acción, y luego una guía para integrar responsabilidad social en una organización, acompañado de un anexo, que son iniciativas voluntarias y herramientas para la responsabilidad social, y bibliografía complementaria. Este índice se expresa en la figura número 1, que lo que plantea son los mismos temas puestos en una figura completa que integra los diferentes elementos, tratando de tener un cierto orden lógico, las cláusulas 1, 2, 3, 4 hasta los principios, luego prácticas fundamentales de responsabilidad social, los temas de acciones concretas, la forma de integrar, el anexo que va aparte, va fuera de la norma, sino que como un anexo de ejemplos,
y si ustedes logran fijarse hacia la derecha dice maximizando la contribución de una organización al desarrollo sostenible. Y lo que queda planteado ahí es que hay una aspiración colectiva de la humanidad